Si decides seguir leyendo, debes saber que cruzarás una línea de la que no hay retorno. La oscuridad que estás a punto de explorar no es solo un vacío sin luz, es una presencia, un testigo que observa desde las sombras. Y si decides invocarla, ya no podrás volver a estar solo, incluso en la soledad de tu mente. Todo comenzó con un simple incidente, una pequeña grieta en la rutina que se expandió hasta tragar todo lo que conocía. Vivía en un pequeño pueblo, rodeado de montañas y niebla, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, atrapado entre creencias antiguas y una tranquilidad inquietante. Era un pueblo donde todos conocían a todos, donde los secretos eran murmullos disfrazados de rutina, y donde las noches eran demasiado silenciosas para ser naturales. Era una tarde común cuando mi vecino Samuel apareció en mi puerta. Había algo extraño en él esa vez. Samuel solía ser un hombre alegre, de aquellos que siempre tienen una sonrisa para compartir y una historia para contar. Pero esa tarde, sus ojos estaban hundidos, vacíos, como si algo dentro de él hubiese sido arrebatado. Me invitó a tomar un café en su casa, y aunque algo dentro de mí gritaba que no lo hiciera, acepté. Su casa siempre había sido acogedora, llena de vida, pero esa tarde parecía diferente. Las paredes estaban más oscuras, como si la luz se negara a tocarlas. Había un silencio sepulcral, roto solo por el tic-tac de un reloj que parecía cada vez más lento. Mientras nos sentábamos en la sala, Samuel comenzó a hablarme de un nuevo amigo. Lo llamó Samael. No pude evitar sentir un escalofrío al escuchar ese nombre. Había algo inquietante en la forma en que lo pronunció, como si cada letra estuviera impregnada de un secreto oscuro. Intenté bromear, decirle que Samael sonaba como un nombre sacado de una novela de terror. Pero él no se rió. En su lugar, me miró fijamente y dijo, «Él me entiende como nadie más lo hace». Fue entonces cuando noté algo aún más perturbador, la manera en que Samuel se comportaba, como si no estuviera solo. Sus ojos se desviaban hacia una esquina vacía de la habitación, y de vez en cuando asentía, como si alguien le hablara. Intenté disimular mi incomodidad, pero la atmósfera era tan densa que era imposible ignorarla. Terminé mi café lo más rápido que pude, y me disculpé diciendo que tenía cosas que hacer. Esa noche no pude dormir. Había algo en la mirada de Samuel que no podía quitarme de la cabeza. Sus ojos no solo estaban vacíos, estaban llenos de algo que no podía identificar, algo antiguo y maligno. Fue entonces cuando recordé una vieja historia que mi abuela solía contarme cuando era niño. Hablaba de un ser llamado Samael, un ángel caído que había sido condenado a vagar entre los hombres, buscando almas solitarias para consumirlas. Intenté convencerme de que todo era una coincidencia, de que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero los días siguientes no hicieron más que alimentar mi paranoia. Samuel comenzó a actuar de manera aún más extraña. Lo veía hablando solo en la calle, riéndose de algo que nadie más podía ver. Los vecinos también comenzaron a notar el cambio en él, pero nadie decía nada. En un pueblo como este, el silencio era la mejor forma de supervivencia. Finalmente, una noche, decidí enfrentarlo. No podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Toqué a su puerta y esperé. Cuando me abrió, lo encontré diferente. Parecía haber envejecido décadas en cuestión de días. Su piel estaba pálida, sus manos temblaban, y sus ojos, eran los de un hombre que había visto algo que no debería haber visto. «Él está aquí», me dijo en un susurro. «No puedes verlo, pero está aquí, y quiere algo más que mi alma». Intenté calmarlo, pero antes de que pudiera decir algo más, Samuel me agarró del brazo con una fuerza que no creí que tuviera.
Prométeme que no lo buscarás. Prométeme que no harás lo mismo que yo. No entendía a qué se refería, pero asentí. Fue entonces cuando me soltó y cerró la puerta, dejándome solo en la oscuridad. Esa fue la última vez que lo vi con vida. Ahora, mientras escribo esto, no puedo evitar sentir que algo me observa. Puede que sea mi imaginación, o puede que sea algo más. Solo quiero que entiendas esto. La soledad es un terreno peligroso, y hay cosas que esperan en sus sombras, listas para aprovecharse de los desesperados. No busques lo que no entiendes, porque una vez que lo encuentras, ya no hay vuelta atrás. Los días después de la última vez que vi a Samuel, fueron un torbellino de rumores y extrañas coincidencias. El pueblo, siempre tan reservado, comenzó a hablar. Algunos decían haber escuchado gritos provenientes de su casa por la noche. Otros afirmaban haber visto sombras moviéndose en las ventanas, incluso cuando Samuel no estaba. Pero lo que más me inquietó fue un comentario casual que escuché en la tienda del pueblo. Una anciana, conocida por sus supersticiones, murmuró algo que me heló la sangre. Ese nombre, Samael, no es cualquier nombre, es una invitación. No pude evitar pensar en lo que había visto y escuchado en la casa de Samuel. Su rostro desencajado, la manera en que sus palabras parecían cargadas de un peso invisible. Decidí investigar. Mi curiosidad había superado mi miedo, o tal vez mi necesidad de entender era más fuerte que mi instinto de supervivencia. Primero, fui a la biblioteca del pueblo, un lugar olvidado por la mayoría, pero que guardaba libros llenos de historias, mitos y leyendas. Encontré una sección polvorienta dedicada a lo sobrenatural y, tras un rato de buscar, di con un libro viejo y desgastado, titulado Entidades y sus nombres. Al pasar sus páginas, me encontré con una descripción de Samael, un ángel caído, conocido por ser un mensajero de la destrucción y la muerte. Según el libro, Samael era también un ser que se alimentaba de la desesperación y la soledad humana. Mientras leía, cada palabra parecía encajar con lo que había visto en Samuel. Pero lo que realmente me alarmó fue una sección que describía los signos de su presencia. Sombras que se mueven sin fuente de luz. Un reloj cuyo tic-tac se vuelve irregular. Y lo más aterrador, la sensación constante de ser observado. Cada uno de esos detalles coincidía con lo que había experimentado en su casa. Decidí que tenía que hablar con alguien que entendiera más sobre este tema. Así que acudí al sacerdote del pueblo, el padre Julián. Era un hombre mayor, con una voz calmada y una presencia que inspiraba confianza. Al principio, se mostró escéptico. Escuchó mi relato con una ceja levantada, como si estuviera evaluando si había perdido la cordura. Pero cuando mencioné el nombre Samael, su expresión cambió. Se puso serio, casi pálido. Ese nombre no debe ser pronunciado a la ligera, dijo finalmente. Lo que describes no es un simple mito. Hay fuerzas en este mundo que no comprendemos, y Samael es una de las más peligrosas. Si tu vecino realmente lo invocó, habrá consecuencias. Le pedí consejo sobre qué hacer, pero el padre Julián solo pudo ofrecerme una vaga advertencia. Aléjate de esa casa y reza. Reza mucho. No fue precisamente la respuesta que buscaba, pero me di cuenta de que, en cierto modo, también él tenía miedo. Esa noche no pude dormir. Cada sonido, cada sombra en mi habitación, parecía tener un significado oculto. Me sentía observado, incluso en la oscuridad. Fue entonces cuando tomé una decisión impulsiva. Volvería a la casa de Samuel. Necesitaba respuestas, y no iba a encontrarlas en libros o sermones. Cuando llegué a la casa, estaba completamente a oscuras. La puerta estaba entreabierta, como si me estuvieran esperando.
Cada paso que daba resonaba en el suelo de madera, y el aire dentro era pesado, cargado de una energía que no podía explicar. Me dirigí a la sala, donde había estado la última vez con Samuel, pero esta vez todo estaba en completo desorden. Los muebles estaban volcados, y había marcas extrañas en las paredes, como si alguien hubiera rasgado la pintura con unas garras. Fue entonces cuando lo vi. En una esquina, junto a la ventana, estaba Samuel, pero no era el hombre que había conocido. Su piel estaba gris, como si toda la vida hubiera sido drenada de su cuerpo. Sus ojos, hundidos y vacíos, me miraron con una mezcla de tristeza y terror. «Te advertí», murmuró. Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra resonó en mi cabeza como un grito. «Él viene por ti ahora. No debiste volver». Antes de que pudiera responder, una sombra enorme se movió detrás de él. No había forma de describir lo que vi. No era humano, ni animal, ni nada que pudiera categorizar. Solo recuerdo sus ojos, rojos como brasas, y una sonrisa que no era de este mundo. Fue entonces cuando comprendí que ya era demasiado tarde. Corrí, sin mirar atrás. El camino de regreso a mi casa fue un borrón, y cuando finalmente cerré la puerta tras de mí, supe que algo había cambiado. Había cruzado un límite que no debía cruzar, y ahora no había escapatoria. Desde esa noche, los relojes en mi casa han dejado de funcionar correctamente. Las sombras parecen moverse por voluntad propia, y cada vez que cierro los ojos, siento que algo me observa. Pero lo peor de todo es el susurro. Un susurro que apenas puedo entender, pero que siempre repite lo mismo. Él viene por ti. Desde aquella noche en la que regresé corriendo de la casa de Samuel, mi vida se convirtió en un tormento constante. Las horas pasaban lentas, y cada día sentía que una sombra invisible acechaba mis pasos. Intenté mantener la calma, fingir que todo estaba bien, pero sabía que algo oscuro había cruzado conmigo esa noche. Algo que no podía ver, pero cuya presencia era innegable. La primera señal clara de que no estaba solo llegó una madrugada. Me despertó un sonido que provenía de la sala. Era un susurro, bajo pero insistente, como si alguien estuviera murmurando mi nombre desde el otro lado de la habitación. Encendí la luz y revisé cada rincón, pero no había nadie. Aún así, el susurro no cesó. Parecía provenir de dentro de mi cabeza, resonando en un eco que no podía detener. Esa noche no volvió el sueño. Me senté junto a la ventana, observando las sombras que se proyectaban en las calles vacías. Fue entonces cuando lo vi. Al otro lado de la calle, frente a la casa de Samuel, una figura alta y oscura estaba inmóvil, mirándome. No podía distinguir su rostro, pero su mera presencia hacía que el aire se volviera pesado. Parpadeé y ya no estaba. Al día siguiente, acudí al padre Julián nuevamente. Esta vez, no traté de ser sutil. Le conté todo lo que había ocurrido, desde mi encuentro con Samuel hasta las sombras y susurros que ahora invadían mi hogar. Su rostro se endureció y sus manos temblaron mientras sacaba un viejo rosario de su escritorio. «Has cruzado un límite que no debiste cruzar», dijo con voz grave. «Lo que describes no es solo un ente maligno, es una marca. Una vez que él fija su mirada en alguien, no hay forma de escapar». Le pedí ayuda desesperadamente, pero él simplemente cerró los ojos y comenzó a rezar. Cuando terminó, me miró con tristeza y dijo: «Debemos intentar un exorcismo, pero no prometo nada». Esa misma noche, el padre Julián llegó a mi casa con una Biblia, agua bendita y su rosario. La ceremonia comenzó con oraciones, pero pronto todo se salió de control. Las luces comenzaron a parpadear, y un frío intenso llenó la habitación. Las sombras en las paredes parecían moverse por voluntad propia,
formando figuras que no podía comprender. El padre Julián continuó rezando, su voz temblorosa pero firme. De repente, un golpe fuerte resonó en la puerta de entrada, como si alguien la hubiera embestido con toda su fuerza. El padre Julián me ordenó que no me moviera, pero la curiosidad y el terror fueron demasiado para mí. Me acerqué lentamente y abrí la puerta. No había nadie, solo la oscuridad de la noche. Pero cuando regresé a la sala, algo había cambiado. El padre Julián estaba de rodillas, sosteniendo su rosario con ambas manos, pero su mirada estaba fija en una esquina vacía de la habitación. Él está aquí, susurró. Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, una fuerza invisible lo levantó del suelo y lo lanzó contra la pared. Corrí hacia él, pero me detuve cuando escuché esa voz. Una voz profunda, gutural, que no provenía de ningún lugar físico. Él es mío ahora, dijo la voz, y mi sangre se congeló. El padre Julián cayó al suelo, inconsciente, y las sombras en la habitación comenzaron a disiparse. Pero el aire seguía siendo pesado, cargado de una energía oscura que no podía ignorar. Llamé a una ambulancia, pero sabía que nada podría arreglar lo que acababa de ocurrir. Desde entonces, mi vida ha sido un constante intento de huir de algo que no puedo ver, pero que siempre está ahí. Dejé el pueblo poco después. Vendí la casa y me mudé a la ciudad, donde pensé que podría perderme entre la multitud. Pero las sombras me siguieron. Los relojes aún se detienen a medianoche, y el susurro persiste, recordándome que no hay escape. Ahora entiendo lo que Samuel quiso decir cuando dijo que ya no había salvación. Lo veo en los reflejos, en los sueños que no me permiten descansar. Sé que el final está cerca, pero ya no tengo miedo, porque cuando Él venga por mí, sabré que finalmente podré dejar de correr. Así que, si has llegado hasta aquí, ten cuidado. La oscuridad no es solo la ausencia de luz, es algo más. Algo que espera, algo que siempre está observando.